Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, un tema muy sensible, como todos los temas que tocamos en Consultorio Jurídico, este programa de opinión de Telecaribe. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Como lo acaba de decir, este tema de mucho interés, sobre todo por las circunstancias que están pasando en el área metropolitana de Barranquilla sobre la captura de un presunto asesino en serie, Tomás Maldonado, que queremos hacer un análisis psicológico de su posible personalidad, y para ello hemos invitado a la doctora Judith García Manjarrés, a quienes le damos la bienvenida. Víctor Julio, buenas noches. Humberto, buenas noches. Pues gracias por invitarme al programa en compañía de Gabriel, y pues aquí estamos para ver cómo la pensamos. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, y a usted también, doctor Gabriel Valencia. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Víctor Julio. Gracias, Humberto, por estar aquí en Consultorio Jurídico, y pues un placer trabajar estos temas junto con Judith. Humberto, los invitados son psicólogos, el doctor Valencia, psicólogo clínico, y la doctora García es psicóloga, psicoanalista, y están involucrados, están relacionados, participan en importantes universidades de la ciudad, sí, en este tema psicológico. Yo soy investigadora y mi línea es política, violencia, duelos, cuerpo, y Gabriel es el coordinador del programa de psicología de la Universidad Metropolitana, y pues en este caso también experticia y conocimiento de la psicología clínica. Muy bien. Tema muy sensible, como decíamos inicialmente, y muy interesante. Es el caso de Brenda Pájaro y de la persona que está sindicada de ser su asesino. A esta persona, que se llama Tomás Maldonado, la acusan de otros 8 casos, y coincidencialmente, ahora que salió a la palestra su nombre por razones de la investigación sobre el asesinato de Brenda Pájaro ocurrido el 25 de julio del año pasado en Barranquilla, pues llama la atención que alrededor de Maldonado las acusaciones y los elementos que hay, que pueden ser probatorios, en este caso para el proceso penal, dan lugar a que su personalidad se encuadre en la de un asesino serial. ¿Es así, doctora García? Sí y no. Sí y no, digamos, porque hasta allí lo que tenemos es la fenomenología, ¿sí? O sea, solamente hay presuntas pruebas y la presunción de inocencia, y la presunción también de posible homicida serial. Pero en tanto es presunción, y en tanto ni siquiera hemos escuchado nunca, nadie todavía al personaje, no podemos saber hasta dónde de verdad está involucrado. Lo sabes que una cosa es la verdad real, digamos lo que llaman verdad real, y otra cosa es la verdad probatoria. No se le ha probado todavía nada. Es decir, y así no se le pruebe, en su discurso necesariamente pueden aparecer cosas que nos indiquen que algo no andaba bien en esta persona. Pero como no se le ha escuchado, tenemos es el fenómeno. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos es lo que nosotros creemos que. En tanto no hemos escuchado al sujeto, de ese sujeto solamente podemos hipotetizar. De acuerdo, doctora García. Pero, doctor Valencia, ¿el asesino en serie en general tiene algunas características que podríamos ilustrar a nuestros televidentes? Sí, uno en este caso, cuando está hablando del asesino en serie, pues obviamente lo primero y lo más determinante es la violación de la ley, o sea, digamos que es la principal característica. También por ahí, cuando se ve muchas veces confrontado, aparece la agresividad, la impulsividad, digamos un mismo modus operandi de poder realizar algo que aquí, presuntivamente hablándolo, cuando uno comienza a ver todas las historias de los otros asesinatos que han procesos, muestran una forma muy similar, ciertos símbolos, ciertos lugares y rituales que aparecen en el modus operandi de esta persona. Doctora García, ¿el asesino serial nace o se hace? Se hace. Nosotros los humanos no nacemos nada, nacemos humanos. Pero en la medida en que se da, digamos, la forma como somos recibidos en el mundo por el papá, por la mamá, por toda la familia extendida, los tíos, los primos, los hermanos, o sea, todo lo que es familia extendida, incluso los amigos, si quieres meterlo en la misma bolsa. Y después de eso, las experiencias infantiles, es decir, criar un hijo es una lotería, para ponerlo en esos términos. No sabes qué te va a salir, ¿sí?
puedes querer hacerlo lo mejor del mundo, tener la mejor intención, pero una cosa es lo que se haga y otra cosa es lo que ese pequeño sujeto reciba. En esa medida que esa infancia, con esas experiencias infantiles y ciertas predisposiciones que el sujeto trae, se van a enmarcar, digamos, ciertos patrones que después van a dormir un rato y en la adolescencia van a volver a aparecer. Lo que te quiero señalar es todo lo que somos, todas nuestras características de personalidad se hacen y las tomamos incluso de los demás, no por imitación propiamente, sino porque nos respondemos de lo que el otro quiere de mí es que yo sea un exitoso profesional, entonces por ahí derecho en esa línea me voy. Pero no saber lo que el otro quiere me lleva a tener bastantes problemas. Doctor Valencia, es obligante preguntarle, a propósito de esta respuesta, si existen unas causas específicas que den lugar a que un ser humano se vuelva un asesino serial. Generalmente, y tocando lo que decía Judith ahorita, tiene que ver mucho esas figuras con las cuales uno se va desarrollando en su crianza, porque van a tener mucho que ver si me colocaron límites, si me colocaron reglas, si fui tolerante a muchas frustraciones, de que cuando me decían no tenía que respetar eso. Entonces se va viendo en muchas de estas historias de las personas que tienen ese perfil de asesino en serie, de que siempre tuvieron problemas con la ley, de que abandonaron la escuela, de que tenían problemas con las normas, de que mucho historial de pronto de algunos ingresos en correccionales de menores, por poner ejemplos. Ya hay otros que pues se van desarrollando. Esto es como de un uno por uno, mirándolo de una manera muy clara, pero sí hay siempre unos rasgos muy particulares en lo que sucede con estas personas. Doctora Judith, ¿el asesino serial mediante un tratamiento psicológico puede recuperarse? ¿A qué llama recuperarse? ¿A que ¿A deje que de? se puede integrar? ¿A que deje de? ¿A que deje de? Te lo acaba de responder Gabriel. Es del uno por uno. Habrá quien pueda sí y habrá quien diga no. ¿Qué es lo más complicado con este tipo de sujetos? Que a ellos no les interesa. Generalmente no son sujetos que asistan a consulta. ¿Por qué? Lo explicaba ahorita, digamos, en la infancia nosotros incorporamos la ley y de acuerdo a cómo se incorpore esa ley nos vamos a comportar posteriormente cuando somos adultos. Entonces, en ese nivel nos comportamos de una manera en la que aceptamos la ley, así no nos guste mucho, todos los humanos no nos gusta mucho, pero la aceptamos. Otros decimos o dicen, no, la ley soy yo, que es lo que tenemos en los asesinos seriales, o sea, la ley soy yo y como yo soy la ley, yo puedo matar, yo puedo abusar, yo puedo violar, yo puedo... Vamos hasta allí. Y habrá quien dice, yo no, ni sé qué es eso, que son los que llamamos enfermos mentales, ¿sí? Entonces, como yo soy la ley, ¿para qué diablos voy a ir a terapia? Si en terapia lo que me vas a poner en parte es, vea, existe la ley. Pero doctora Judith, aquellos que no asisten voluntariamente, pero que son condenados como inimputables en un lugar dedicado exclusivamente a su recuperación, ¿allí sí podremos tener un mayor porcentaje de éxito en esas personas? No necesariamente. Es decir, la inimputabilidad, que es un criterio del derecho, en la clínica terapéutica psíquica, digamos, está referida más a los sujetos enfermos mentales. Un asesino serial no es necesariamente lo que se entiende como un enfermo mental. O sea, entendemos como enfermo mental el que alucina, el que delira, el que... Sí, vamos hasta allí, digamos, los locos, los que llamamos psicóticos, los que llamamos locos. Un asesino serial estaría desde otro lugar, porque tú los ves que ellos en la sociedad andan más o menos bien, hasta que los descubren. Es decir, llega un momento en que los descubren. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que se pueda soportar eternamente. No te puedes mantener allí eternamente. Bueno, hay casos en donde nunca se descubrió un asesino serial. Sí, hay no, casos que son de de película y casos realmente reales. Sí, pero tú te vas a encontrar un dato casi que clásico. Un patrón. Un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Que aunque no los descubras, ellos terminan de alguna manera muertos violentamente, haciéndose matar, digamos, o sea, terminan con problemas de ley. Muy bien. Hay una pregunta para usted, doctor. ¿A los asesinos seriales les gusta el protagonismo? ¿Disfrutan cuando son capturados y que la gente sepa que hizo todo lo que hizo? Bueno. O antes que responda, doctor Valencia, Humberto, para complementar tu pregunta, ¿prefieren mejor pasar
anónimos para poder seguir cometiendo sus delitos? Sí, eso habría que pensarlo de acuerdo y ahí retomo el uno por uno otra vez, porque hay muchos que por ahí entre mejor pasen desapercibidos, entre mejor en este caso menos se sepa de él, pues van a seguir cometiendo estos asesinatos ya, y que lo podemos ver muchos de que se han muerto un determinado asesino en serie y nunca lo cogieron, pero hay otros que sí, y a veces cuando esos que los capturan, vemos que cuando los entrevistan no muestran remordimiento y que en este caso aparece una situación de que se disfrutaran que están en este caso en un proceso y demás, y uno lo puede ver muchas veces ahí. Bueno, tuvimos en Barranquilla hace 40 años un caso famoso que es el sádico del Charquito, que luego se escapó de la Gorgona y que luego mató 70 mujeres en Ecuador, y en alguna entrevista con él hablaba con una normalidad absoluta. También tenemos casos, sobre todo en Estados Unidos se da mucho lo del asesino serial, el hijo de Sam, el Zodiaco, el hombre de la luz verde, que son casos desde los años 50. El Zodiaco tenía un patrón, el asesino del Zodiaco, que era que mataba gente de acuerdo al signo zodiacal, y casi que la policía sabía luego qué signo zodiacal iba a ser la víctima. Bueno, ese tema importante, vamos a seguir, por supuesto, en Consultorio Jurídico con nuestros dos invitados muy especiales. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos en unos instantes en Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. El tema de hoy con psicólogos clínicos y psicoanalistas de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Tema bien importante porque es el caso de Brenda Pájaro y de 8 personas más que han sido asesinadas en los últimos 19 años en Barranquilla, Víctor Julio, desaparecidas y asesinadas, y todos estos casos incluyen a un solo nombre, que es el de Tomás Maldonado. Que por haber descubierto que fue el presunto asesino de Brenda Pájaro, salieron a la palestra otros asesinatos ocurridos en tiempos recientes en Barranquilla y que no se sabe quién es el culpable del mismo. Bueno, pero como decíamos, coincidencialmente, familiares de estas víctimas vinculan a Tomás Maldonado. Esto que vamos a presentarles es el recorrido, digamos, de donde fueron encontradas las personas asesinadas. Algunas nunca fueron encontradas, pero hay unos hechos coincidentes. Veamos lo que pasó. Una coincidente estela de personas desaparecidas o asesinadas se suma a la muerte de Brenda Pájaro. Las coincidencias tienen un nombre propio y es el de Tomás Maldonado Cera. Es el principal sospechoso y detenido por el asesinato del ama de casa, cuya muerte se ha tornado en una especie de novela negra. En algunos casos, la asociación es por las marcas con símbolos relacionados a lo satánico. Y en otras, por los lugares en donde fueron hallados los cuerpos. Todos apuntan hacia el mar. Por el corregimiento de Salgar y por Punta Roca, un solitario balneario de esa misma zona costera del municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico. Uno de los casos es el de Yadira Martínez Gutiérrez, de cuyo paradero no se sabe nada desde el 12 de octubre de 2001, y de quien un hijo señala a Maldonado Cera como el responsable de no haberla visto nunca más.
No, no te rías. No te rías. Asesino. Otra víctima fue Rolando Romero, muerto el 10 de septiembre de 2002. Su familia se indica a Maldonado Cera como causante de su muerte. Un joven de 17 años es otra víctima. Se llamaba Jason Ariza Banqués y fue hallado muerto el 18 de septiembre de 2002 en el kilómetro 7 de la vía Salgar. Tenía en su cuerpo la estrella de 5 puntas, una marca asociada a lo demoníaco. A la lista de víctimas se suma Miguel Gil Rodríguez, hallado sin vida el 29 de noviembre de 2002, y Roberto Bolaño Ortega, cuyos cuerpos fueron encontrados también en Punta Roca. Mujeres como Aida Antolines, a quien hallaron sin vida el 21 de septiembre de 2003 en Punta Roca, con signos de tortura, están en el macabro listado que lo tienen en la mira. De igual manera está Gilibet Manjarres, hallada muerta el 26 de enero de 2004 en Punta Roca. Había sido degollada, le habían mutilado 2 dedos y presentaba estigmas iguales a los que practican las sectas satánicas. Y un menor de edad, Osnaider Gutiérrez, de 13 años, que vivía en el mismo barrio Bellarena en donde reside Maldonado Cera con su familia. Osnaider fue encontrado sin vida en marzo de 2002 en Punta Roca, en el mismo sitio en donde fueron encontrados los cuerpos de Gilibet, Roberto Bolaño y Aida Antolines. Son crímenes que han ocurrido desde hace 18 años. En todos los casos está relacionado el nombre de Tomás Maldonado Cera. ¿Coincidencia? Ahora, un equipo de sabuesos sigue investigando y buscando testimonios para establecer la responsabilidad del hoy detenido en la cárcel del Bosque de Barranquilla. Psiquiatras, psicoanalistas, penalistas y sociólogos se devanan los sesos pensando que estamos ante un asesino serial que logró escabullirse de las autoridades por casi 2 décadas. Por lo pronto, las familias de las víctimas ven la oportunidad jurídica de encontrar un responsable para que sus muertes no queden impunes. Muy bien, Víctor Julio, ese es el recorrido mortuorio, se puede decir así, de estas personas que tienen relación con el sindicado o el principal sindicado del asesinato de Brenda Pájaro. Humberto y doctora García, estos casos de asesinos en serie, desde niños, como usted nos dijo recientemente, experiencias infantiles, patrones, leyes, nos enseñan unos comportamientos a seguir y unas conductas y unas leyes a seguir, pero por otro lado, pareciera que el asesino en serie se rebela contra esas leyes, que le causa angustia cumplir esas leyes. ¿Hay alguna relación entre el cumplimiento de la ley y la angustia de estas personas? Por supuesto. Es decir, claramente, digamos, todos los humanos, decíamos un poco tras cámaras, estamos frente a la angustia de alguna manera, todos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a la angustia? Cada uno responde de manera diferente. Habrá quien diga, yo me agarro a mi familia, yo me agarro a mi pareja, yo me agarro a mi trabajo, workaholics, decías tras de cámaras. Es decir, habrá quien diga, yo me agarro de aquel que no, y eso lo llamamos agarrarse de algo que te induce en el camino de la vida, digamos, en la cotidianidad, en el servicio a los demás, en ese tipo de cosas. Pero aquel que psíquicamente no tenga esos elementos de donde agarrarse, se puede agarrar de yo me agarro en contra de la ley. Y eso lo voy a hacer generalmente de manera secreta. Por eso es tan difícil saber si el que tienes enfrente es tan bueno o es tan malo como lo puedes suponer. Porque esa angustia también implica el secreto, lo escondido, todas las angustias humanas. Es decir, yo no quiero que se sepa qué. Entonces, como yo no quiero que se sepa qué, es como si me pusiera cierto disfraz o cierta careta y me hago las veces que, como dicen los niños, dale a que jugamos qué. ¿Los has escuchado? Dale a que jugamos a que yo era tal cosa. Los adultos también lo hacemos, de una forma quizá con más criterio, con más elementos, pero lo hacemos igualito. Entonces, la forma como respondemos frente a la angustia nos da el quiero saber de la ley, me opongo a ella o definitivamente no sé nada de eso. Bueno, el asesino serial también juega al antihéroe y disfruta que como Superman héroe o Batman héroe, nadie sabe que es él. ¿Sí? ¿Se da esa situación? Sí, muchas veces. La gran mayoría de veces, diría yo.
Y ahí está, digamos, ese encanto, entre comillas, que le genera un placer a él, poder hacer todo y no dejar rastro alguno, y que en este caso no sea perseguido o no sea descubierto, porque también hay una ganancia para él psíquica ahí en ese sentido. Y como Clark Kent, que es medio tontón, reportero de un diario, pero en la vida de héroe es Superman, o como Batman, que es un filántropo millonario, que es Bruno Díaz, pasan ocultos inclusive como medio tontones ante la sociedad. Sí, muchas veces, o el buen tipo que cae bien, el buen siervo en la comunidad, el que todos quieren a veces, y pues son muy buenos, algunos casos, persuadiendo, engañando, decir, son encantadores. Sí, son seductores también. Sí, claro. Víctor Julio, yo sé que tiene preguntas importantes, pero nuestro productor nos está obligando a enviar a unos mensajes comerciales a los que nos vamos ya y enseguida regresamos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa tiene un WhatsApp para que nos escriban y nos den sus opiniones sobre el programa. El WhatsApp es el siguiente, 300-397-1858. También tenemos un correo electrónico, consultoriojuridico.caribe@gmail.com. De igual manera, estamos en YouTube y nos puede ver por Facebook Live. Víctor Julio. Humberto, en ese WhatsApp que acabas de decir, estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla nos han enviado unas consultas que vamos a formular a nuestros panelistas. Adelante. ¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona a cometer este tipo de acciones sin sentir la menor culpabilidad? Generalmente son muchos los motivos, todo va a depender de la historia de la persona, pero en este caso en particular uno puede notar que hay ausencia de culpa o remordimiento, muchas veces porque estas personas que terminan asesinando, que son sus víctimas, tienen un vínculo, una relación estrecha y que de alguna u otra manera el asesino es puesto en descubierto o se siente comprometido consigo mismo y terminan pasando este tipo de situaciones. Mi nombre es Jeffrey Ballestas Quesada. ¿Este tipo de conducta podría estar dentro de una estructura perversa? Generalmente sí, pero hago la salvedad. Hay que escuchar al personaje, porque si no escuchamos al personaje no podemos hablar de qué estructura nos está hablando. O sea, para saber qué estructura nos está hablando, sea neurosis, sea psicosis o sea perversión, necesitamos el discurso del personaje. Aquí no lo tenemos. Mi nombre es Pablo Vergara y mi pregunta es, ¿cómo puede una persona del común identificar este tipo de individuos? Bueno, generalmente es algo un tanto complejo porque lo que ahorita respondió en otra pregunta mi colega Judith, muchas veces se dejan elementos, por así decirlo, pistas, pero la gente no lo sabe leer, porque pues no todo el mundo tendría por qué tener una lectura clínica, pero en este caso en particular, muchas veces en esas acciones, de la manera en cómo reacciona frente a algo que a él le molesta o le genera incomodidad, muchas veces la manera en este caso en que afronta o asume una situación en cuanto a un vínculo, una cercanía que tiene con alguien, ya uno puede darse cuenta de esos elementos que pueden pasar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Mi nombre es Lester Padilla García. ¿Cómo podríamos prevenir este tipo de situaciones? Mira, ellos dan pistas. El tema es que en términos generales los humanos no sabemos leerlas. ¿Por qué? Porque se necesita una lectura clínica.
Y esa lectura clínica no la tiene todo el mundo, o sea, hay que haber estudiado muchísimo. Entonces, si usted lo que ve es que ese personaje es demasiado apegado, demasiado celoso, demasiado controlador, mejor aléjese. O si lo ve que es demasiado, pero en exceso, religioso, o sea, como apegado demasiado a las normas, mejor aléjese, porque algo ya le está diciendo. Giselle León Arista, ¿cuál es el perfil de un asesino serial? Pues lo patognomónico o lo clásico es la dificultad frente a la ley. Básicamente, de ahí para adelante empieza todo lo demás, pero son seres controladores, son seres con dificultades frente a la ley, generalmente son seres que como son tan controladores van a aparecer con ciertas dificultades en el vínculo social con los demás. Entonces, más o menos allí ya eso te va dando otras cosas, pero en principio eso. Muy bien, inquietudes de los estudiantes de la Universidad Metropolitana de la Facultad de Psicología, Víctor Julio. Doctor Valencia, ¿hay arrepentimiento de un asesino en serie? Difícilmente uno va a encontrar arrepentimiento porque generalmente en ellos hay ausencia de culpa y eso es, digamos, un referente histórico, aunque habría que mirar también siempre eso de los uno por uno para poder tener referencia al respecto, pero muchas veces uno no lo encuentra. Pero bueno, es una pregunta interesante y dejo un poco abierto el caso porque habría que mirar la historia de cada quien. Doctora García, doctor Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este programa de Consultorio Jurídico. Víctor Julio. Invitar, Humberto, a nuestros televidentes que nos acompañen el próximo lunes a las 10 de la noche en Consultorio Jurídico.